Saludos, señores, aquí estamos Fafa y Domingo para conversar con ustedes en este espacio. Mira, patriota, yo sé que probablemente tú no estés de acuerdo conmigo en algunos tópicos de estos, pero independientemente de que yo no sea parte del PRM ni parte del gobierno, yo quiero que a mi país le vaya bien. Yo quiero que a la nación dominicana le vaya bien, porque eso ahorra sufrimientos a los más vulnerables, a los más desvalidos. Y la razón por la que yo participé en política y por la que estoy en los medios de comunicación reside esencialmente en poner mi voz y lo que pudiera razonar al servicio de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque lo otro es buscar privilegio y ganar dinero, y eso yo lo puedo hacer en otro escenario. Por tanto, el único interés que tengo al emitir estas opiniones es contribuir a la modificación de conductas que dañen a los más pobres, o a la contribución modesta a la creación de corrientes de opinión que favorezcan la convivencia social positiva para contribuir al desarrollo de las mejores actitudes individuales y colectivas. Dicho esto, quiero compartir con la gente que nos ve y contigo, Fafa, la preocupación que tengo porque al gobierno se le van acumulando los problemas graves. Y yo te invito hoy a que examinemos esto. Por ejemplo, el problema eléctrico es un problema que se ha agravado en los últimos 2 años. No estaba resuelto, pero estaba de alguna manera mitigado. ¿Por qué? Esas son preguntas que debemos hacernos. El problema de la seguridad ciudadana, no estaba resuelto, pero en los últimos 2 años se ha agravado. ¿Por qué? Son preguntas que tenemos que hacernos. Ahora tenemos un conflicto en el sistema de seguridad social que ha venido dando tumbo de estafas en conflicto y de conflicto en estafas. Son 3 que se han acumulado. Y el problema de la inflación, que está haciendo sufrir a mucha gente. ¿Por qué? Eso tenemos que examinarlo. Por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana, la seguridad del individuo en la calle o en su casa, la posibilidad de que la gente viva sin estrés, que pueda salir a la calle sin pensar en la amenaza de que alguien lo pueda atacar para despojarlo de las pequeñas propiedades con las que vaya. O el hecho simple de que alguien venga a atacarlo físicamente, desconociendo incluso que él no lleva ninguna propiedad apetecible. El hecho de que se está haciendo frecuente que asalten instituciones que están en el sistema financiero, aunque sean instituciones pequeñas, como los 3 asaltos que se han producido a 2 cooperativas y a una asociación de ahorro de Moca. El hecho de que se produzcan con tanta frecuencia acciones criminales, el hecho de que la gente esté sumida en un pánico que la tiene contra la pared, porque entienden que el desarrollo de su vida le pone en peligro su propia vida, sin ello estar en ninguna acción delictiva, sin estar en ninguna acción al margen de la ley. Eso, el gobierno ha demostrado cierta incapacidad para manejarlo y darle respuesta, llegando incluso el gobierno a situaciones como la que
manifestó públicamente frente a los medios de comunicación, el ministro de Interior y Policía, nada más y nada menos que quien debe activar un gabinete que construya las políticas de seguridad ciudadana, garantizar su ejecución y procurar eficiencia en su ejecución, como Chu Vázquez, que planteó que la seguridad era un tema de los generales de la policía. Cuando a eso es lo que hay que reformarlo, para que pueda definir algún nivel de eficiencia. Pero él tuvo que replegarse. Bueno, pero él se repliega por la desaprobación pública, no porque cambiara de criterio, porque esa es la expresión de un criterio. Cuando él lo manifestó de manera espontánea, tenía ese criterio, y eso explica el fracaso de aquello. Porque el hecho de que tú te repliegues, y sobre todo en la cultura política del PRM, que cree que pueden hacer todas las diabluras públicas que le dé la gana, y eso se salda con una excusa pública, y no puede ser así, porque los gobiernos están para garantizar cosas, no para pedir disculpas. Donde único se tiene ese criterio es en el seno del PRM, que el tipo puede cometer cualquier violación a la ley y entiende que eso se salda con una excusa pública, con una petición de perdón o de disculpa. Tú sabes que hay una tradición en la política, y es que hay una evasión de asumir las responsabilidades concretas, porque la gente quiere simplemente, si tú mandas, aprovechar eso y hasta defender tu imagen, como tú dices, con una propaganda, pero no resolviendo los problemas. Sin embargo, se han acumulado en forma tal los problemas, como tú lo dices, que si tú los ignoras, no va a tener la consecuencia del pasado en que no pasaba nada, porque hay una tendencia creciente de participación de la gente, de que no se puede encubrir, de que no se puede negar la realidad que la gente conoce y ve y vive. Ahora no es fácil manipular a la población como lo era antes. Tú estás hablando de problemas muy concretos sobre la cuestión de la seguridad, de cómo hay una ola de atentados que están en desarrollo. Es verdad que a entidades financieras, no las más grandes, porque las grandes están protegidas, es a las que menos protección tienen. No es por pequeña, es por desprotegida que la atacan. Y en ese orden están creciendo las situaciones. Hay una conciencia de que no tenemos un cuerpo policial con capacidad para responder a la gente y transmitirle la garantía que debe dar un cuerpo de orden como es el de una policía en una sociedad. Entonces hay una incertidumbre colectiva, hay un miedo colectivo, hay un ambiente de incertidumbre generalizado, porque ¿a quién tú apelas cuando tú ves cómo se repiten las cosas? Entonces, es verdad que el gobierno tiene que tener cuidado con la presencia y el fortalecimiento de esas debilidades, y sobre todo cuando tú las relacionas. La inseguridad, tú hablabas del problema de la política social, y te encuentras que si tú pones a las dos, hay un conflicto de los médicos con la derecha ahora caminando, hay un conflicto potencial que lo más probable es que se generalice, porque hay demasiada gente afectada por la falta de racionalidad en el problema de la organización legal de la seguridad social. Tú vives diciendo que tú tienes un dinero lo diste, no te lo devuelven y tú no lo puedes reclamar, y además tú no tienes ni derecho ahora a reclamar. No tengo derecho a pensión, no puedo quitarle los cuartos que tengo, ellos se niegan a devolvérmelo y asumen que tienen el derecho a robárselo. En una sociedad donde el robo es castigado, las AFP pueden robar y nadie le puede castigar. Donde está legalizada la delincuencia. Exacto. De los poderosos protegidos con la Son ley. delincuentes. Entonces, el gobierno que pretende seguir en el poder, que no tiene objetivamente temor a competencia política propia, no puede ignorar que la acumulación de acciones públicas de deficiencia en la seguridad son realmente su peor amenaza a justificar su permanencia. Y yo creo que por donde está el camino de lo que tú explotas es
que si el gobierno no advierte que un crecimiento de la inseguridad pública, una protesta creciente frente al problema de la seguridad social, porque no resuelve los problemas, y demasiada gente cada vez están reclamando un trato distinto, con sectores como los médicos, un sector calificado que ha estado, de hecho, desconociendo el papel de las ARS. Es decir, tú no puedes ignorar que un ambiente de inseguridad y de empeoramiento de las condiciones sociales, asociado a un impacto de la inflación, que es el incremento del costo de la vida y de los precios que están cada vez más altos. Y además, con una economía que en una comunidad no puede ofrecer una tendencia creciente de empleo. Menos empleo, más caro la vida y menos seguridad. Un ambiente puesto en esa dirección te dice que pretender seguir en el poder no puede ignorar ni pasar por alto que esas tres vertientes no pueden crecer, ahora, que hay que enfrentarlas. Ahora, ahí está el desafío del gobierno. Ahí, esa es una proyección. La proyección, el daño que podía provocarle a un gobierno en tránsito hacia una reelección, el hecho de que no resuelva el problema de seguridad. Ahora, hay otro ángulo de abordaje de este tema. ¿Por qué el gobierno no ha podido ni siquiera mitigar el problema de la seguridad? No es resolverlo, porque a lo mejor cualquiera me puede decir, pues claro, porque cualquiera me podría decir, no, es que en 2 años no puedes resolver, y yo le digo, tienes razón. Ahora, ¿por qué no lo ha podido atenuar? Esa es la pregunta que habría que hacer y buscar una respuesta, aunque sea en el propio cerebro. Pero hay un desafío. Aunque tú no le puedas pedir el milagro de que liquide eso de una acción, tú tienes que ver tendencias, orientaciones que te den confianza de que andamos en el camino de superar el mal. Y yo creo que la percepción pública no es esa. No lo es. Por eso entonces es un desafío a un gobierno que, teniendo 2 años en el poder, que quiere seguir, no puede ignorar que en esos sectores y en esos aspectos está la amenaza de su continuidad. No es en la competencia de otro partido. Yo digo que él no tiene competencia visible que pueda amenazar en función de grupos o de aspirantes, pero desde el punto de vista social no puede ignorar las tensiones que están desarrollándose. Y el gobierno cometió un error en el tema de la seguridad pública, en el tema de la seguridad ciudadana. Quiso abordar el problema con marketing para ganar tiempo. Y entonces, al abordarlo desde la perspectiva del marketing, fracasó, porque el marketing no resuelve problemas. Yo decía desde el principio, y te lo dije, y tú me enfrentaste, el tema de la policía lo está abordando con una visión de marketing. Y se vio. El que no lo quiso ver era porque quería esconder la cabeza como el avestruz. Se vio. Primero, el gobierno designa una comisión para que haga un diagnóstico sobre la situación de la policía. Le dice a la gente que va a transformar la policía porque el problema de la seguridad ciudadana se resuelve con la transformación de la policía, que era una falacia. Esa es una arista del problema. Porque el problema de la delincuencia incluye, primero, el control del territorio por parte de la policía. Segundo, desarrollar políticas de redención económica que reduzcan la desigualdad económica y social. Y el gobierno no tenía eso. No, y que los mecanismos judiciales operen en forma tal que la gente sabe. Esa era otra dimensión. Esa era otra dimensión. Que el delito, haya garantía de castigar el delito en el ordenamiento judicial. Y ocurre, primero, que abordó que la designación de la comisión se vio el refajo que tenía un contenido fundamentalmente de marketing. Planteó 1 año, la comisión se lo entregó en 6 meses el informe. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ¿cuál es la ruta de transformación de la policía? Nadie la conoce, porque no existe. El gobierno acude a la reforma policial cada vez que sube el pico de inseguridad, de percepción de inseguridad, desengaveta el proyecto de reforma policial. Entonces,
encamina una acción de comunicación que haga que la gente crea que se va a hacer algo en la policía. Y van saltando uno a uno en eso. Una muestra. Aquí está el foro latinoamericano o hispanoamericano, que reúne a 22 países que tratan, este es el 11º encuentro, que trata temas de interés general para plantearse sugerencias y establecer algún tipo de vínculo y cooperación. Y el presidente, porque esto era para el 3 y para el 4 de este mes, el presidente precisamente usa ese escenario del más alto nivel para plantear como cuestión esencial el tema y el desafío de la seguridad. Pero porque la gente está recibiendo mucho golpe de actos criminales y de situaciones de inseguridad. Él no puede hablar de la realidad ignorando ahora mismo las manifestaciones de la inseguridad. No, desengaveta eso y lo convierte en una acción comunicacional, que eso es marketing. Entonces, primero, no tienen una política de seguridad ciudadana. Segundo, viven engañando con el tema de la reforma policial, porque no está en ejecución ninguna reforma policial. Y tercero, yo tengo la percepción de que mi amigo Chu no sabe lo que tiene entre manos. No sabe cómo se articula una política de seguridad ciudadana. Y cuarto, un gobierno que lo que quiere es concentrar riqueza en pocas manos, con los fideicomisos, con el traspaso de propiedades públicas a empresarios privados, está en concentración de riqueza, no puede bajar la desigualdad, y la desigualdad genera mucha delincuencia porque genera injusticia económica y injusticia social. Entonces, usted no puede pretender resolver un problema tan serio como la seguridad ciudadana desde la perspectiva del marketing. Estás equivocado, aunque esté bien intencionado. Están equivocados. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo creo que sabemos por qué no se resuelve el problema de seguridad ciudadana. Ahora vamos a ver por qué no se resuelve el problema eléctrico.